Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta En Derecho con Nelson Hurtado. Solo en CTX. Estamos en Derecho con el abogado Nelson Hurtado Obando a través de CTX Colombia. Vamos a hacer unas breves referencias a dos asuntos puntuales en el día de hoy. En primer lugar, es importante empezar por destacar la proposición aprobada en el Congreso de la República de Colombia, al menos donde fueron senadores o representantes, le piden al presidente que por favor se exprese en contra o en desconocimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. Sea que puedan hacerlo o no puedan hacerlo, yo pienso que ni aún en el contexto de la Constitución y el derecho internacional podría existir algún principio o alguna norma que vaya a considerar eso como una indebida intervención en los asuntos internos de otro país. Y ese bichito de no intervención, ya lo hemos dicho, no puede tener ninguna validez, ninguna eficacia cuando es ostensible, de visu, palpable, prima facie a toda la humanidad de que lo que está ocurriendo en Venezuela es el desmadre contra la humanidad. Es decir, caracterizado el conflicto interno en Venezuela como un proceso de profunda deshumanización. No solamente el desconocimiento de derecho fundamental de elegir y ser elegido, de darse sus propias autoridades, de permitir el ejercicio pleno de las decisiones que ha adoptado popularmente el pueblo, sino además deshumanización cuando el gobierno no duda en utilizar todos los mecanismos de represión a su alcance, como son jurídico-legales, desde su Congreso o Asamblea, desde la jurisdicción, que es lo más doloroso, con jueces que no sienten lo que es el alma de la toga. Lo enseñó Couture, tal vez fue el del alma en la toga, o Ángel Osorio Gallardo, y nos enseñó que uno debe luchar por el derecho, pero que cuando entre en conflicto el derecho y la justicia, hay que luchar por la justicia. Y en este caso, luchar por la justicia es uno de los valores supremos de las sociedades democráticas, construido, forjado a través de muchos siglos de historia del derecho penal, civil y todas las especializaciones que han surgido desde entonces. Aquí lo que hay es un ataque directo también al ciudadano como ser humano, como ser pensante, lleno de dignidad, de autonomía y de libertad, porque allá lo que se está sancionando clara y concretamente de manera ilegítima e ilícita e inhumana es la discrepancia, el poder opinar, el no opinar conforme al pensamiento homogéneo de la oficialidad del Estado, sino de disentir. Eso es lo que se está punibilizando. Es más, conocemos casos de personas en que simplemente han sido arrestadas, encarceladas, procesadas, vejadas con maltrato físico, moral, psicológico, simplemente por concebir alguna idea, como si los seres humanos fuéramos sujetos u objetos de penalización solamente por el hecho de pensar. En ese sentido, entonces, lo que ha ocurrido en Colombia en el Congreso se suma a la gran mayoría de países de todo el mundo democráticos que han manifestado su repudio al régimen de Venezuela. Importante que se sume a ello porque, en mi sentir, una gran escala de esos apoyos o esas manifestaciones en contra del régimen dictatorial en Venezuela lo ha puesto España. Y aquí he citado a Abascal, he citado a Cayetana, pero en estos 3 días han aparecido también con enormes discursos
lo digo yo como hombre, con enormes discursos, profundos, contundentes, poniendo los puntos sobre las íes, otras 3 damas en el Parlamento español, como también en la tribuna del Congreso de México. Miren la importancia. Uno ve en esas mujeres una coherencia, una contundencia, una formación, una estructura sólida, y ve la decisión en las palabras que expresan, en que se pusieron de frente a una lucha que tiene que ir hasta el final, que no puede ser otra que la restauración de la democracia en Venezuela y la garantía de las libertades políticas, cívicas, humanas, ciudadanas, lo que se quiera, para todos los habitantes de Venezuela. No es en vano entonces el pronunciamiento del Congreso. Ni podríamos decir que está en ese entorno de que es toda la oposición. Dentro de los 74 que hayan votado, con excepción de todos los de la coalición propia del gobierno que no votaron, también hay muchos personajes que frente a otros proyectos de ley de Petro han votado, ¿cierto? Entonces mire que sí hay una cierta consistencia y le daría al Congreso al menos un airecito, un vientecillo de credibilidad que muy de reducida y muy demeritada tiene frente a la ciudadanía colombiana. El otro punto que quiero significar es el que tiene que ver con el señor Petro diciendo que la Consejo Nacional Electoral le va a dar un golpe de Estado, que lo están juzgando. No, esto debe ser claro. Lo único que puede hacer el Consejo Nacional Electoral, por disposición del artículo 265 y siguiente de la Constitución, por la misma ley 1475, por la 996, por la ley quinta, por la ley 130 del 94, si mal no recuerdo, lo único que hace el Consejo Nacional Electoral es verificar a través de su auditoría y de su sección o dirección de expertos financieros, de auditorías, de contabilidad, de todas estas cosas, verificar si excedió o no excedió los topes de campaña. Pero ahorita don Petro está pretendiendo diseccionar el proceso y dice, no, es que unos fueron antes de la fecha, tal cosa, la campaña empezó tal día. Pero lo que no puede jugar es a eso, en pretender que haberse saltado la fecha en la cual debería haber iniciado su campaña y la haya iniciado 4 o 6 meses antes, con gran despliegue, con movilización de 30 y 40 buses transportando multitudes y haciendo grandes escenarios como fue en Barranquilla. Todo le está sumando. Es que él empezó campaña contra la ley y todo eso debe sumarle. Ahí deben contabilizarle. Ahorita no es tampoco problemas que de IVA, no sé cuántas cosas más saca el señor. Lo cierto del caso es que el Consejo Nacional Electoral lo único que puede hacer como autoridad administrativa, en sede administrativa, es proponer una resolución donde se va a decir que se establecieron excesos en los topes y que por lo tanto podría conducir a una sanción, no solamente al gerente, sino al auditor y a otros vinculados a la campaña, porque los considera responsables solidariamente. El Consejo Nacional Electoral tiene una función de vigilar, controlar, investigar todo lo atinente a las campañas y en ella está la financiación. Entonces no es un juicio político, ni es una sanción que le va a imponer para que pierda la investidura. Es más, me he atrevido a decir, incluso con la excepción, haciendo la excepción de que supongamos que ese es el camino, el 109 por la Comisión de Acusaciones. La Comisión de Acusaciones lo único que requiere del Consejo Nacional Electoral, incluso en mi sentir, que ni siquiera debe estar plasmado en una resolución administrativa del Consejo, sino simplemente en el peritaje, en la evaluación, en la confrontación y en la confirmación, que técnicos en contabilidad y en contaduría puedan decir,
sí hubo exceso, se violaron en estos y tales ítems. Con esa sola prueba, simplemente la comisión de acusaciones, si no la trasladan, pídala y con eso inicia el juicio. Pero demos consistencia, esperemos que salga la resolución. Frente a esa resolución, evidentemente el presidente le garantiza el debido proceso. Él podrá pedir, no sé, reposición y apelación, podrá aclarar algunas cosas, mirar que es que de pronto sí hubo un error y todas esas vainas, pero no para que el Consejo Nacional Electoral, como lo está pretendiendo por vía de hecho, hasta ahora verbal, se abstenga de cumplir con los mandatos constitucionales y legales y que santo y bueno, aquí no ha pasado nada. Este es un llamado para los que piensan que Petro debe terminar el periodo. Si hay exceso en los topes y se espera hasta que termine el periodo, entonces la Constitución de 1991 quedó abrogada, y no solamente abrogada en el artículo 109, sino en su totalidad. Yo soy uno de los que he sostenido que cuando a la Constitución de facto se le deroga un solo artículo, es toda la Constitución la que se deroga por la sistemidad filosófica, principialística, axiológica y deontológica que hay desde el preámbulo hasta el artículo final. Yo pienso que ese es un mal mensaje, es un sinsabor que queda en la ciudadanía en general, pero especialmente en la comunidad jurídica. Entonces, aquí volví a hacer una pregunta que se han hecho dos grandes filósofos, todos los filósofos en la historia de la humanidad. ¿Qué es el derecho y qué es la justicia? Estamos entonces como sin rumbo, y así no es el norte que queremos la mayoría de los ciudadanos para nuestra patria colombiana. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. CTX, la contundencia de los hechos.